pero claro que me afectó. Pues decidí salir del closet a los 13 años. Y que a la fecha digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué se siente tan bien ser tú? O decir completamente lo que eres, ¿no? Y no me aceptaron, o sea, me expulsaron de ese colegio por ese tema, ¿no? No es cierto. Lo primero que le dije a mi papá es que si me iba a seguir amando. Esto no se quita ni se va a quitar, y tengo amigos que a ellos sí los llevaron a escuelas de conversión. Y fue de lo que más me dolió en mi vida, porque fui muy allegado a la religión, que es algo que también siento que es algo que le duele a mi comunidad. O sea, el no ser aceptado, pues te orilla a hacer cosas negativas. Es por eso que... Y justo un trabajo antes de Harman, sí veía conductas, pues, homofóbicas, ¿no? Y te sorprendes, y por eso estoy tan feliz de estar en Harman. Hola, comunidad de Harman, bienvenidos a este podcast. Somos el RG de Pride México. Mi nombre es Rodrigo Buchanan y hoy me acompañan Emanuel Macías, del área de comunicación. Pamela Bailón, igual del área de comunicación. Julián Herrera, del área de talento. Eduardo Rodríguez, recursos humanos. Y bueno, quisiera también hacer mención de Edna Rivero, que es también parte del equipo Pride México, y le mandamos un fuerte saludo. Y bueno, quisiera, antes de que empezáramos este podcast, compartir con las personas que hoy nos hacen el favor de verlo, hablarles un poquito sobre la importancia de la diversidad en Harman. Harman tiene toda una estructura en temas de DI, incluso tenemos una vicepresidencia que la tiene precisamente Lorena Loya, que fue parte del equipo de México, y pues orgullosos de que ella esté ahora en esta posición. Y es tan importante la diversidad en Harman que, pues bueno, esta estructura, e incluso que incluye todos los RGs, uno de ellos que es Pride, tiene también una estructura donde hay una persona como sponsor ejecutivo, que es Harry Anderson, y bueno, viene en cada una de las estructuras como este equipo Pride México, pero en cada una de las regiones. Lo que les quiero decir con esto es que para Harman es bien importante la diversidad, y sabemos que uno de los RGs Pride pues es importante, y más ahora en el mes de junio, que es la celebración de Pride, y pues por eso quisimos hacer este podcast. Y también el objetivo yo creo que sería como eliminar los prejuicios, a lo mejor visibilizar a todos los empleados y empleadas de aquí de Harman que son parte de la población de LGBT. Y sobre todo también como ver lo que nosotros estamos aquí haciendo como organización, ¿no? Como DEI y como Pride, también visibilizar todo este tema, porque pues sabemos que no todas las organizaciones cuentan con temas de diversidad, equidad e inclusión, pero nosotros aquí en Harman sí. Entonces, ahorita más adelante les vamos a estar hablando de todo ello. Pues muy bien, justamente el día de hoy, Rodrigo. Mándalo al ruedo ya. Sí, Rodrigo nos va a platicar un poquito de su historia, de lo que ha vivido, de los retos que se ha presentado al ser parte de esta comunidad. Entonces, pues bueno, es parte de este podcast. Así es, quisimos hacer esta actividad de entrevistar a precisamente quien es el líder del equipo Pride México, porque tiene una historia que contar, y yo creo que el testimonio es una de las mejores formas de aprender. Y pues bueno, ahora te tocó, Rodrigo, ni modo. Ni modo. Ahora sí que, pues de las experiencias que tengo, que puedan servir a otras personas pues de la comunidad que hay en Harman, que ya vi que somos varios y varias, pues que les puedan ayudar, que les puedan inspirar, y que podamos generar este impacto que buscamos, ¿no? Aún falta mucho por hacer para construir una sociedad, y gracias a Harman porque nos da estos espacios para difundir este mensaje y seguir cambiando a la sociedad de manera positiva. Gracias. Muy bien. Ok, me gustaría empezar me gustaría que me pudieras hablar cómo fue Rodri de chiquito, o sea, tu infancia, este tema con tu familia. ¿Tú crees que sí es algo que te afectó desde chiquito? ¿Cómo fue pues todo este trance, vaya? Pues sí, yo creo que una de las preguntas que muchas veces nos hacen a las personas homosexuales y de la comunidad LGTBQ+, es ¿naces o te haces, no? Sí. Y yo desde que tengo uso de razón, o sea, desde niño así como que pues ya... Pues yo sentía que no era igual a mis compañeros, ¿no? Pero pues en la inocencia pues tú no sabes nada, ¿no? Yo tuve una infancia pues con mi mamá, con mi papá, fui feliz con ellos, pero pues sí notaban como conductas
pues diferentes a los demás niños, ¿no? Y eso, pues obviamente me orilló. Estuve en escuelas pues católicas con una pues mentalidad diferente y pues de muchas burlas desde niño, me acuerdo desde La primaria. sí, desde la primaria. Y pues ¿Cómo te hacían sentir, Rodrigo, esas burlas o los ataques? pues muy triste porque yo no entendía, o sea, por qué me criticaban. O sea, de niño tú no te das cuenta, sí, de adulto a veces no te das cuenta de tus comportamientos. De niño menos, ¿no? Pues yo creo que no tienes como una referencia, ¿no? De lo que se supone que debería de ser como lo correcto, lo normal, lo que todo el mundo... Sí, eran conductas pues afeminadas, ¿no? Que tienes y pues causa ruido en los niños, niñas y maestros. Y pues sí me decían pues pues palabras muy feas, joder, marico, muchas otras palabras que no quiero pues decir, pero que eran constantes, pues eran de todos los días te decían, ¿no? Si te expresabas, pues ¿por qué les hacía? Hasta los maestros me decían, ¿no? O cuando me atacaban mis compañeros con comentarios, pues los maestros no me defendían, ¿no? Y pues tú no tienes esa capacidad de defenderte, ¿no? Y te da pena decirle a tus papás que te dicen eso porque, pues, es algo como negativo, ¿no? ¿Crees que estos apodos o sobrenombres que te ponían afectaron tu vida de adulto? Yo creo que sí, pues realmente todo lo que pasa en nuestra infancia repercute en tu vida adulta, ¿no? Y digo, ya es tu decisión si quieres llevar una adultez sana, ¿no? Con terapias, etcétera. Pero claro que me afectó y fue ya hasta la pubertad, en la adolescencia, donde pues decidí salir del closet a los 13 años. Le dije primero a mi papá, que lo tomó muy bien, o sea, y lo amo. Y mi mamá no también, ¿no? O sea, ¿Qué te orilló? Digo, antes de que a lo mejor pases a esa parte de, como tú dices, salir del closet, ¿qué te orilló a tomar esa decisión? Fíjate. O sea, ¿hubo algún evento importante o qué fue lo que hizo que ya lo voy a decir? Yo siempre fui muy expresivo con mis papás. Siempre he sido muy extrovertido, muy. Y con mis papás siempre tuve mucha confianza. Les platicaba todo. Me encanta platicar con mis papás. Pero esa parte de mí, que es mi orientación sexual, que es una parte mínima, ¿no? O sea, Rodrigo es un 100% de otras cosas, pero esa parte estaba oculta, Muy estaba personal. enfrascada, estaba empolvada. Y finalmente no te permite expresar ser tú, ¿no? Es como ocultar si eres zurdo. ¿Por qué voy a ocultar esto si es algo que no le veo nada de malo, ¿no? No le hace nada de malo que yo escriba con la mano izquierda. Pues es como ocultar esa parte y me sentía falso con mis papás. Entonces empecé con mis papás, ¿no? O sea, primero empecé con unos amigos. Obviamente pues ya en la adolescencia te empiezas a enamorar de alguien y así. Y cuando te enamoras de alguien pues lo quieres gritar a los cuatro vientos, ¿no? Yo quería que mis papás sabían lo que pasa por mi corazón y por mi mente. Y fue cuando empecé a decirle a amigas y sientes algo súper bien. O sea, el decir, ¿sabes qué? Pues soy gay o así. Y que te expreses, sientes como una piedra se quita de tu Que se espalda. libera. Un peso menos de encima. Ajá. Y que a la fecha digo, ¿pero por qué no? ¿Por qué se siente tan bien ser tú? O decir completamente lo que eres, ¿no? Y fue cuando ya les dije a mis papás. ¿Pero enfrentaste como un temor así como a decirle o fue así como de... Claro, o sea, me temblaban las piernas. ¿Qué creías que te iban a decir? ¿Cuál era? Lo primero que le dije a mi papá es que si me iba a seguir amando. O sea, le dije, oye, papá, pues tal, ¿no? Y se quedó así, como callado, y ya le dije, ¿me vas a seguir queriendo igual? Me dijo, claro que sí. O sea, mi temor era que no me quisieran. Escuchas tantas historias de gente que las corren de su casa, que sufren, que les pegan, que le dicen, bueno, sí, pero guárdatelo. Y dices, pues eso me puede pasar a mí. Yo no sé cómo mis papás vayan a reaccionar, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Un niño, un adolescente de 12, 13 años que tenga que enfrentar o tan solo imaginarse que podrían reaccionar de esa manera, está muy fuerte. Luego el cuestionarse, ¿no? También que puedes dejar de tener el cariño de tus padres por este motivo que, como mencionaba Rodri, o sea, no es todo lo que tú eres. Ahora, por ejemplo, tu historia en esa parte yo creo que es positiva porque tienes finalmente el respaldo de ellos, como entiendo. Pero ¿cuántas historias no tenemos de gente que cuando decide expresarse con su familia recibe un rechazo? Entonces esa parte es complicada y es difícil. Y yo creo que esta parte de la comunidad pues busca refugio
y a lo mejor busca refugio. Si no encontró amor y respeto en su casa, pues busca refugio en cosas negativas, ¿no? Que es algo que también siento que es algo que le duele a mi comunidad. O sea, el no ser aceptado, pues te orilla a hacer cosas negativas. Es por eso que intento que esto se empiece a normalizar entre los papás, para que den ese amor y respeto y que continúe esta vida de educación y de valores, como un niño normal. Sí, y más porque la familia yo creo que es el pilar principal para Sí. cualquier persona. Entonces, cuando ya tienes un apoyo, un soporte de tu familia, definitivamente estás, yo creo que del otro lado. En tu caso, por lo que entendemos, pues tuviste esa parte positiva, que a lo mejor no todo ha sido miel sobre hojuelas. Ujú. Por ejemplo, ¿cómo te fue en la etapa de adolescencia, Sí. en la escuela? Porque ya cuando eres joven, también el riegue está todo lo que da, ¿no? Sí, pues sí, o con mamá se fue un proceso, un poquito más largo, pero fue de entendimiento, como de ir poco a poco. Yo también tuve mucha paciencia y el amor nunca se acabó, ¿no? De parte de mi mamá, pero ya en la escuela, en la secundaria, pues sí era un colegio de monjas y no me aceptaron, o sea, me expulsaron de ese colegio por ese tema, ¿no? No es cierto. O sea, no lo dijeron así tal cual, ¿no? Pero yo era un buen estudiante, sacaba buenas calificaciones, simplemente como que... No había otra razón. No, ajá. O sea, había gente que hacía, no sé, más relajo Pero que fue yo. más que nada como por tu expresión de género o... Porque salí del closet y sí lo hice público, o sea, en mi escuela. Ya es como la revolución ahí. Ajá, entonces Y fue en esa como... escuela no habían otras personas de la... Ay, bueno, sí, pero O tal vez no habían salido. Sí. Estamos en todos lados, pero no... Pues no se atrevían a decirlo, ¿no? Y al momento a lo mejor de salir, pues ya se acercaban contigo, oye, que pues, yo también, ¿no? Y así. Y sí es triste, ¿no? Y qué injusto. O sea, digo, en ese entonces, pues la mentalidad era otra, pero qué injusto que eso pasó hace 17 años, ¿no? 14 años. Y, por ejemplo, ¿cómo era el tema en la escuela? Porque son las edades en las que a lo mejor empiezas a tener tu primer novia o empiezas a salir con más amistades, y a lo mejor de que tus amigos te dijeron, bueno, ¿y tú dónde está tu novia? ¿Te pasaban esas cosas? Pues sí, porque sales del closet, pero luego tienes que volverte a meter y vuelves a salir. Y así, por ejemplo, entras a un nuevo grupo de amigos que conoces y es como empieza esto, ¿no? Y tienes novia, sí. Pero como yo ya había salido, pues yo ya decía, no, pues no, pero novio sí, no, y sabe cuánto. Entonces, ahí sí no le batallé tanto. Y sí, ya Bueno, y la gente se escandalizaba cuando hacías un comentario, no, yo tengo novio. Ah, claro. ¿Se escandalizaba? Sí, o amigas de mi mamá. ¿Y qué hacías? ¿Cómo enfrentas eso? Pues al final, pues sí es hacer como pues educar un poco, ¿no? O sea, decirle, pero ¿qué le ves de malo? Te estoy haciendo daño o así, pero realmente, pues por ejemplo, de mi familia sí se impactaban, ¿no? ¿Cómo novio? Así, ¿no? Pero no tanto. ¿Sabes? Así es todo menos. ¿Y qué consejo podrías darle, no? Por ejemplo, ahorita nos pueden estar escuchando adolescentes y conociendo tu historia. Es como de, oye, Rodri, yo quiero saber cómo en ese lapso, pues tú saliste adelante, ¿sabes? Y en esos temas en los que te cuestionan mucho, porque aparte como que están en la edad en que todo el mundo como que no sabe bien qué onda, pero quiere saber todo y quiere hacer de todo. ¿Tú cómo pudiste llevar esta etapa de adolescencia? Yo creo que ser como muy honesto, muy transparente contigo mismo primero y luego con la gente que te ama y ser paciente. Estamos en progreso de llevar la conciencia a otro nivel. México está cambiando, pero sí, no debería, pero tenemos que ser pacientes. O sea, no esperaríamos ahorita que ya toda la comunidad lo acepte al 100%, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Pero es un proceso cultural que va a arrastrar algo de tiempo y estamos evolucionando, que es lo bueno. Pero que ellos sean honestos, que sean pacientes y que no dejen de amarse pues a ellos mismos, que crean en ellos, que tomen las herramientas que ellos puedan, que los hagan más fuertes y que siempre pues busquen su felicidad. O sea, que nada ni nadie les estorbe su felicidad. Yo creo que cuando te concentras en ser feliz, cualquier obstáculo es fácil de tumbar. Sí, si tu felicidad es primero, si el respetarte a ti y a los demás es primero, yo creo que los obstáculos no hay barreras
que te tumbe. Y la fuerza viene para salir adelante. Y fue lo que a mí me funcionó, acompañado de psicólogas. Yo creo que también, tanto para mí como mis papás, yo creo que fue la mejor opción, porque sí te ilumina, ¿no? Y pero no rendirte, ni tumbarte. Y buscar como una red de apoyo, ¿no? A lo mejor si tus papás y tu familia cercana no te entiende, pues a lo mejor por los amigos y así, pero no dejarte como ir solo del tema. Claro. Y justo es esto, ¿no? Si alguien de la comunidad se siente así, que se pueda acercar a cualquiera de nosotros y los vamos a escuchar siempre, ¿no? O algún papá que esté pasando por un proceso de su hijo y que sea un poco complicado, que también pueda acudir a nosotros y pues podemos ayudar con nuestras experiencias que hemos pasado. De por sí la adolescencia es algo difícil. Sí. Ahora con este proceso difícil, pues sí está difícil, o sea, está cañón. Sí, se convierte en algo más exponencial. En los temas de la juventud, Rodrigo, por ejemplo, donde hay mucha gente, bueno, sabemos que hay muchas religiones, pero en tu caso, ¿tú eres una persona llegada a la religión o no? Mucho, fíjate que, y fue de lo que más me dolió en mi vida, porque fui muy allegado a la religión. Y bueno, y aquí este es un tema delicado, ¿verdad? El tema de la religión es algo que respetamos mucho, únicamente a lo mejor que nos platiques un poquito de tu historia en la conexión que hay entre tu preferencia y el tema de la religión. ¿Cómo lo manejaste? Sí. Aquí fue, pues, el sentirme un castigo de Dios. O sea, me sentí... Yo pensaba, porque sí, pues sí lloras mucho tiempo, ¿no? Y yo decía, o sea, a lo mejor mis papás hicieron algo mal y Dios les mandó un castigo así, como, ¿sabes? Les va este hijo así. Y pues dicen que está mal, entonces sí te la crees. Dices, yo voy en contra de mi Dios, ¿no? Y pues es luchar contra todo. O sea, ahí sí es toda una creencia, es toda una cultura donde ahí no hay apertura, ¿no? A eso. Yo creo que eso fue el proceso más difícil que me pasó, pero pues al menos en mis creencias, pues nunca me alejé de él, porque yo sé que pues ese ser me ama y pues es compartir amor, o sea, y el respeto a los demás y el amor al otro. Entonces, Sí, la parte espiritual es importante también. creí en eso, tanto que hasta di catecismo. Ya en la prepa, en servicio social y fue algo que no me peleé pues con eso, o sea, yo supe llevarlo. Y mi abuela también siempre me guió mucho con Dios y en lo espiritual. Y mis abuelas siempre fueron personas muy abiertas. Y siempre lo supieron y me amaron. Y fue mi fortaleza también. Porque ellas, pues al ser las madres de la familia, que ellas la aprueben, pues me hizo más fácil la chamba de que, pues si tu abuela ya te aceptó, pues yo también. Y es que lo primero que pensamos es como, bueno, sobre todo los papás, como de qué hice mal, ¿sabes? Como lo que decías, así como de, ¿de dónde vino el problema? Y es como, dejemos de verlo como un problema y más como aceptarlo y ver como qué de positivo se puede sacar de él. Sí. Y hay mucho estigma luego de que yo he escuchado, y ese es un prejuicio que hay. Es que es gay porque no convivió con su papá. Le faltó estar con su papá, ejemplo. Yo creo que estuve más con papá y vamos a pescar de cacería. O sea, el boliche siempre fue como criado. Apegado. Súper normal, súper promedio, ¿no? Y pues no, pues ahora sí que esto no se quita ni se va a quitar. Y tengo amigos que a ellos sí los llevaron a escuelas de conversión. ¿No existían? Imagínate que cuando existen las acaban de prohibir hace poco. ¿Pero que fue aquí en Querétaro? En Aguascalientes. Yo soy de Aguascalientes. Pero bueno, que pasaba en todo México, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso imagínate todo lo que sufrieron mis amigos por tener una orientación diferente a los demás. Eso es algo que difícil, ¿no? Que no deberías, porque es difícil. Y a lo mejor a cuántas personas como que sí los obligaron a cambiar su pensamiento tal vez, y ahorita viven una vida que
pues no es la que desean o no es la que merecen, ¿no? Exacto. Oye, y bueno, hablando de talento, acá nuestro experto de talento, pues la última pregunta, porque es un talento de Harman. ¿Qué queremos saber de Rodrigo? Sí, es correcto. Y bueno, nos gustaría si nos puedes platicar un poquito de tu historia dentro de Harman, cómo fue tu proceso de selección, cómo ha sido tu proceso dentro de la empresa, lo que gustes si quieres platicarnos. Gracias, Jules. Pues, para empezar, de creencia de chavo fue, vas a estar obstaculizado con tu trabajo, ¿no? Porque los gays no los contratan, no los toman en serio, es como más de burla, ¿no? Imagínate en una posición de liderazgo, pues menos, ¿no? Así como ahorita a lo mejor vemos a una persona trans lejos de ser una manager o algo así. ¿Cuántos managers conocen trans? Aún no hay. Es cierto. Aún no es. Entonces, en ese tiempo que un homosexual estuviera ahí, imaginarnos un presidente homosexual era como, no, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces fue mi miedo y fue esas ganas de, claro, yo voy a poder y me voy a preparar todo lo que tenga que hacer para yo poder trabajar, lo voy a hacer. Leer, estudiar, empezar desde la universidad, empecé con cosas de ejercicio de liderazgo porque yo sí quería generar un cambio en las cuestiones laborales. Me entró mucho coraje, ¿no? De nosotros entrar al mundo. Y justo un trabajo antes de Harman, sí veía conductas, pues, homofóbicas, ¿no? Habían instructores amanerados. Y, oye, ¿por qué están amanerados ese instructor, no? Y yo así de, o sea, ¿qué tiene, no? Pues tuve la suerte, todos los planetas se alinearon y tuve la oportunidad de ingresar a Harman como Talent Management Specialist. Y me doy cuenta de todo el universo, material, herramientas, personas y estructuras que hay de diversidad. Que yo dije, yo tenía que estar aquí. Y te sorprendes. Y por eso estoy tan feliz de estar en Harman, que me da la oportunidad de expresarme, que trae información, que nos da nuestro lugar, que ve esta parte que yo ya veía, ¿no? Como que se me entendiera. Y de ver ya personas de la comunidad siendo managers, es como otro mundo. Te dignifica completamente. Te dignifica como eres, ¿no? Entonces, yo estoy muy feliz de aquí. Espero continuar el tiempo que me permite estar Harman acá y seguir impulsando esta estrategia que tiene, ¿no? Fíjate, y yo creo que la palabra que acaban de decir es la que pudiera más identificar a este equipo de trabajo, que es la de dignificar precisamente a las personas que pertenecen a la comunidad, porque Harman está muy seguro y está muy consciente de que la diversidad nos va a hacer o nos va a seguir haciendo fuertes, porque sabemos que entre las personas diversas que somos, el talento está presente, como en el caso de Rodrigo, y vamos a ser mucho más competitivos y vamos a seguir siendo la gran empresa que ahora somos, con este tema de aceptar a cada uno de nosotros tal y como somos. Yo creo que eso es lo que nos va a hacer más fuertes como compañía. Y que no somos una compañía que es de dientes para afuera, ¿no? Que no nada más se alza la bandera. Aquí en Harman no. O sea, aquí sí se trabaja mucho por dentro. Eso es lo que... todo el año. Y durante todo el año. No solo es... No solamente en junio. Exacto. Y como dices, con acciones, no con palabras. Exacto. Me gustó eso de no solamente en junio, que sea como una frase, no solamente en junio. Y pues... Así es. Y bueno, pues para ir cerrando, me gustaría decir que esto no es una ideología, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de amor. Yo esperaría que en muchos años o en las siguientes generaciones ni siquiera haya necesidad de salir del closet, ¿no? O sea, que sea algo normal, es algo de tu sexualidad y que sea algo donde podamos ser felices, donde solo sea, pues, amor, ¿no? Y tu expresión de ser tú mismo y tú misma. Entonces, sigamos luchando por eso. Aún hay mucho que hacer. Hay países, muchos, más de 60, donde todavía son criminalizados. Apenas en México se están legalizando nuestros derechos de matrimonio. Estados todavía tienen cláusulas donde nos impiden casarnos. Donde sigue habiendo muertes, actos de homofobia y transfobia. Eso falta mucho por hacer. Sí, no es una lucha ganada. También quiero dar un agradecimiento especial tanto a mi equipo de RG
como a Harman y a los aliados y a las aliadas que están ahí. Ustedes... Perdóname, que ahí quiero hacer énfasis en algo. Ser aliado del Pride no quiere decir que sea una persona que pertenece a la comunidad. Uh-huh. Hay gente heterosexual, casada, con hijos, que respetan y que son aliados de la comunidad y del Pride. Entonces, gracias por unirse a estos equipos y seguir haciendo estas iniciativas. Sí, muchas gracias, porque ustedes son un puente de comunicación, de generar conciencia. Entre la comunidad no se podría. Ustedes, gracias a que ustedes también abren su mente, abren su corazón para normalizar, ¿no? Que estamos en el mismo canal de llevar a la sociedad a un siguiente nivel, ¿sí? Claro. Porque al final, pues no somos como, diferentes, ¿no? O sea, somos una sociedad que busca crecer, pues, todos juntos, ¿no? Como diversidad. Muy bien. Les queremos agradecer a todos y a todas si han llegado hasta este punto del podcast, que nos comenten, obviamente aquí abajito en los comentarios, qué opinan al respecto, si hay alguna iniciativa que a ustedes les gustaría que nosotros empezáramos aquí a retomar dentro de la organización en Harman México. También aquí en la descripción nosotros les vamos a dejar nuestros correos corporativos para que ustedes precisamente mediante este medio se contacten con nosotros. No olviden que si pues les ha gustado, nos dan like y lo pueden estar compartiendo pues con toda la comunidad de Harman y pues también con sus amigos, primos, porque el objetivo de esto es que también pues sea una ayuda para los demás. Entonces pues no duden en compartirlo. Muy bien. Y muchas gracias, equipo, por participar en esta acción de parte de las acciones de Pride. Al equipo de comunicación también, que enriquecen mucho este RG. Y también, pues, decirles que no vamos a poder solo con la comunidad LGTB para seguir cambiando vidas. Necesitamos apoyo de los aliados y de las aliadas, que no necesariamente tienen que ser parte de la comunidad, ¿no? Pueden ser heterosexuales o lo que sea, pero que se sumen a este lado del cambio, ¿no? Quizás tengas un pariente que sea de la comunidad LGTB y esto va a sumar, vas a ser una fortaleza para esa persona y vas a cambiar vidas. Entonces, pues gracias, Tim, y gracias, Harman, y pues nos vemos en la próxima. Gracias, bravo.